Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este martes 12 de octubre del 2021. Es martes. Siempre está Alexandra Zapata conmigo. ¿Vale? ¿Cómo estás? Carlos, qué gusto. Y hoy está con nosotros Fernando Alcázar Ibarra. Le vamos a decir por qué está Fernando Alcázar Ibarra. Déjeme nada más empezar diciendo, por fin regresamos a clases. Ahí vamos, poco a poco. No ha regresado todo el mundo a clases. Cambian muchas cosas por estados, cambia si es universidad, si es prepa, si es primaria, en fin, pero ahí vamos poco a poco. Creo que nos vamos a tardar mucho en dimensionar el desastre que fueron 18 meses sin los estudiantes en la escuela. Por lo pronto no parece que haya un desastre sanitario por haber vuelto, pues, pero hay algunas cosas, están pasando cosas en escuelas y tal. Y bueno, en medio de todo esto, pues lo único que querían padres, madres de familia y otros era qué pasa en las escuelas. Y eso va a dar confianza a muchas escuelas que andan como a la mitad, sino que al 30%, que empieza a regresar cada vez más gente a clase. Pues, ¿qué creen? Ya deberían, porque hay una decisión, hay una decisión legal al respecto para que todo el mundo esté cuidado. Ale, cuéntanos. Gracias. Y sí, durante las primeras semanas del regreso a clases escuchamos mucho que era un ejercicio opcional, que las familias podían decidir o no. Y muchas familias decidieron no regresar porque en muchas escuelas alrededor del país no habían las condiciones mínimas de higiene o las garantías y los insumos que se necesitaban para dar un poco más de confianza a las comunidades educativas, incluyendo en muchas ocasiones a los propios docentes, que eran los primeros en decir, en nuestra escuela no hay agua, no hay jabón, no hay gel antibacterial y no tenemos cubrebocas para poderle compartir un cubrebocas a un alumno que llega a la escuela y que no tiene uno. Y es justo en ese contexto que Mexicanos Primero da la batalla legal. Y aquí, gracias Fernando por acompañarnos. Sé que tú encabezaste e impulsaste este caso para obligar a la SEP y obligar a la Secretaría de Salud a garantizar que en todas las escuelas del país por lo menos se tenga eso. Fernando, tú nos vas a contar un poquito más, pero ha sido un proceso relativamente largo. Ustedes presentaron esto al juez, la SEP y Salud apelaron la decisión. Ya se dio una decisión definitiva por parte de un juez que obliga a la SEP y a Secretaría de Salud a proveer estos insumos. Por favor, platícanos dónde están parados ahorita. Claro que sí, Alex. Ya fue hace un mes que nosotros pudimos lograr esta orden judicial, que en su momento fue una suspensión provisional, para que la SEP y la Secretaría de Salud dotaran a todas las escuelas de los insumos necesarios, como comentabas, cubrebocas, gel antibacterial, termómetros y también, muy importante, el agua potable en las escuelas. Además, les pidió que tenían que emitir las medidas y protocolos obligatorios que sirvieran de orientación a las escuelas en caso de un contagio. Precisamente hace 2 semanas más o menos fue que ya con esta orden judicial la SEP y Salud apelaron mediante un recurso de queja. Un tribunal colegiado encargado de resolver ese asunto declaró todos sus argumentos infundados y hace una semana precisamente anunciamos que el juez confirmó y reiteró, así es, confirmó y reiteró su decisión en la suspensión provisional, convirtiéndola ahora en una suspensión definitiva. ¿Qué significa esto? Que esta orden se deberá cumplir hasta que el asunto sea resuelto de fondo, hasta que haya una sentencia de primera instancia, y estamos muy satisfechos, pero no bajamos los brazos para lograr que ese cumplimiento se haga y se materialice en la práctica. Sí, creo que es importante nada más, porque luego nos confundimos en esta parte jurídica, es decir, no está totalmente decidido, sino que hay una suspensión que hace que ahora se estudie el fondo. ¿Cuál fue el argumento que utilizaron ustedes, Fernando, para que existiera esto? Claro, pues mira, nosotros en primer lugar nos dimos cuenta desde hace meses cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este ciclo escolar 2021-2022 iba a tener un regreso presencial, que la SEP y Salud estaban siendo omisas, estaban renunciando a su responsabilidad como autoridades máximas en educación y salud respectivamente en ese regreso a clases. Fue hasta la semana antes del regreso a clases, de ese 30 de agosto, que fue el día oficial que regresaron las niñas y los niños a clases, fue hasta una semana antes que tuvimos un pronunciamiento oficial, un acuerdo secretarial emitido por la Secretaría de Educación Pública,
que regulaba este regreso a clases. Y en ese acuerdo había una guía que se llama, ya famosa guía ordenada, guía, perdón, para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Entonces, ¿qué tenía esta guía? En primer lugar, responsabilizaba a las familias y a las comunidades escolares de proveerse de los insumos, de los cubrebocas, de los termómetros, del gel antibacterial y también del agua potable. Eso nos pareció muy, muy grave. El cubrebocas, por ejemplo, se permitía que se usara un cubrebocas de algodón, de tela, de cualquier tela, cuando la Organización Mundial de la Salud ha dicho que por lo menos debe de ser un cubrebocas con 3 capas. Entonces, ese tipo de cosas, esas omisiones que nosotros notamos, esencialmente que la SEP no se estaba haciendo responsable, ni salud, porque esa guía, por supuesto, no era un protocolo, eran una serie de recomendaciones que el mismo documento lo reconoce. Entonces, estos argumentos fueron los que presentamos y pedimos que se dotara a las escuelas de esos insumos necesarios, de agua potable, y además que se emitieran los protocolos y medidas necesarias para que las escuelas supieran qué hacer cuando hubiera un contagio en las escuelas. A la fecha, solamente se les indica que esta situación de un contagio la deben de comunicar a la autoridad sanitaria correspondiente. No sabemos a qué se refiere eso. Y bueno, no hemos visto contagios masivos, pero eso no significa que no puedan suceder en algún momento. Fernando, ya decía Carlos, ojalá que estas decisiones tuvieran resultados de la noche a la mañana. Sabemos que no las van a tener, pero ¿qué puede hacer una escuela a partir de esta decisión si no le están llegando estos insumos, si la comunidad educativa no se siente cómoda regresando? ¿Hay algo legalmente que una escuela pueda hacer a partir de esta suspensión definitiva? Pues mira, en términos, en estricto sentido, sobre esta suspensión definitiva, pues corresponde al juez dar, digamos, el seguimiento al cumplimiento. A nosotros también, como quejosos, como parte de este juicio, estaremos muy pendientes. Así es. A partir de la semana pasada, que fue la notificación de la resolución, las autoridades tienen 3 días para empezar a informar sobre ese cumplimiento. Como decías, no es un cumplimiento que se va a dar de la noche a la mañana. Realmente estos plazos son para iniciar con ese cumplimiento. Y bueno, estaremos muy pendientes de cómo se da ese cumplimiento, porque nosotros también tenemos herramientas para ejecutar ese cumplimiento, para, digamos, reforzar lo que haga el juez como parte de este juicio. Pero de entrada son salud y SEP que tienen que informar al juez. Así es. Según lo que ellos están haciendo respecto a las escuelas. Así es. Las autoridades principales, las únicas que llevamos a juicio son la SEP y la Secretaría de Salud. La SEP, digamos, tiene un rol mucho más importante en el cumplimiento porque es la que está en las escuelas, pero salud tiene también esa orden específica de los protocolos, de las medidas específicas que se deben de llevar a cabo en las escuelas, porque también la guía la hizo en conjunto con la SEP, la guía esta que comentábamos, pero necesitamos un protocolo obligatorio y la máxima autoridad de la salud en el país es la Secretaría de Salud y por eso necesitamos que ellos sean los que la emitan. Fernando, los reportes de avance van a ser públicos, esta información que está obligada la SEP y la Secretaría de Salud a proveer al juez, es decir, después del 7 de octubre que se hace este anuncio, ya pasaron 3 días, ¿en qué momento podemos esperar ver algo de avance o por lo menos información que ayude de alguna manera a poner sobre papel y cifras el tamaño del desafío para poder cumplir con esta obligación? Claro. Pues mira, el expediente, el seguimiento al expediente, todos lo podemos hacer en el sitio del Consejo de la Judicatura Federal. Nosotros iremos informando con mucho más detalle qué ha dicho el juez y qué han dicho las autoridades para tener también esa rendición de cuentas en lo público, este litigio en medios o en lo público que nosotros también hacemos para obligar y meter presión a que el cumplimiento sea de la manera que debe de ser. Reitero, el tema de los plazos, también nuestro sistema es un poco quizá demasiado generoso en el tema de los plazos. Hay formas en las cuales se pueden extender, pero nosotros estaremos muy cuidadosos de que no sea, digamos, una dilatación del proceso innecesaria. Entonces, estaremos dándole seguimiento por esa parte también. Porque la verdad, Alexandra, es que no tenemos mucha información de cómo están lidiando las escuelas, ¿no? A ver, tenemos anécdotas, algunos reportajes que han salido. Las escuelas han básicamente suspendido muchos de los servicios
remotos, ¿no? Como forzando, diciendo ya vengan, pero eso no ha sido fácil, ¿no? En esto de que es voluntario, ¿no? Sin duda, y lo que es difícil y complicado también del sistema educativo es la falta de datos. Hemos tenido en el tiempo algunos cortes de caja, tuvimos un corte de caja muy importante que nos ayudó a entender el sistema educativo en 2014 y 15 con el censo educativo que se hizo, pero solo para escuelas de nivel básico, pero después de eso no tuvimos actualizaciones de datos. Algunos de los datos nuevos que tuvimos en los últimos años vinieron de declaraciones de subsecretarios que hablaban de que seguían más de 20,000 escuelas sin agua, pero lo importante es que tuviéramos datos duros para poder tomar decisiones, para poder entender cuántas escuelas tienen este nivel de carencias, cómo se pueden empezar a cerrar las brechas, qué presupuesto necesitaríamos para poder atender esto. Nada de eso hay, y eso también complica muchísimo que sepamos no solo que se está avanzando en esto, pero que se está avanzando en todas las escuelas en las que estas medidas mínimas de seguridad e higiene no son una realidad. Y ahora, Fernando, lo que toca es trabajar para el definitivo. O sea, perdón, para la resolución, porque hoy la suspensión es definitiva, pero falta la decisión, ¿no? Sí, habrá que ver cuánto tiempo nos tarda tener esa sentencia definitiva. Por supuesto, esto no significa que, como decíamos, no tenga que cumplir. La suspensión definitiva tiene que cumplirse desde ya. No nos impide el no tener una sentencia todavía, exigir como si sí la hubiera. Entonces, esa es la gran ventaja de una suspensión y la gran protección que otorga una suspensión para evitar cualquier daño irreparable en lo que, digamos, se desenvuelve el juicio. Pues vamos a estar pendientes y vamos a seguir viendo datos seguramente y anécdotas y tal. Algo se informó en la mañanera de hoy de cómo iban y en qué estados y cómo van. Creo que va lento y creo que lo hemos discutido en este programa, Ale. Urge que los chavos regresen lo antes posible, por supuesto en las mejores condiciones, porque el daño en términos de educación, de verdad, creo que nos vamos a tardar mucho tiempo en entender la magnitud del daño, ¿no, Ale? Sin duda. Muchísimas gracias, Fernando, y por favor, manténnos actualizados. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Gracias, buenas noches a todos.